Bueno, muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este nuevo encuentro. Y para antes de empezar, yo quisiera plantear una especie de reflexión sobre qué es esto de el asistente terapéutico en escritura, el asistente en escritura terapéutico, y podríamos pensar que es un facilitador y sobre todo un facilitador en procesos de autoconocimiento, porque es alguien que va a utilizar la palabra como una herramienta. El asistente en escritura terapéutica es quien utiliza la palabra escrita, como herramienta de exploración emocional, de exploración de los pensamientos, de las experiencias y sobre todo algo importante, del cambio cognitivo. Prácticamente, y sobre todo empezar a entender que el rol de este asistente no es el de un psicólogo ni el de un profesor de literatura, como lo veíamos en la escuela, sino que es un guía que sostiene, que orienta un viaje, un facilitador, pero sobre todo un facilitador en esto que es el autoconocimiento. Y es a partir de ahí que empezamos a pensar en ayudar a los participantes a identificar pensamientos rígidos, a transformarlos en narrativas más abiertas y más adaptativas. Esto de la escucha empática y respetuosa, y sobre todo también, este asistente tiene la capacidad de ser un diseñador de consignas, alguien que diseña consignas, alguien que piensa en consignas, y sobre todo, ¿por qué? Porque al tener esta parte que es más teórica, la primera parte siempre es así más teórica, más densa, y en este caso es importante también vernos y entendernos como una complejidad. Sobre todo en esa complejidad es que encontramos todas las partes prácticamente de nuestro ser. Pensemos que, buenas tardes, Josefina, entendamos que una persona tiene su historia particular, tiene su propio conocimiento, tiene su forma de pensar, sus emociones, su forma de percibir el mundo. Entonces es a partir de ahí que cada persona carga con una gran complejidad. Había un autor en desarrollo personal que una vez decía que si uno estudia a un tigre, a un león o a un animal de esos, el resto son todos iguales. Con las personas no ocurre lo mismo. Cuando estudias a una persona, con el otro tenés que empezar de cero porque prácticamente son diferentes. Entonces, hemos adquirido los seres humanos esta especie de autoconciencia. ¿Qué pasa con los animales? Los animales tienen esto de conciencia simple. Entonces, un perro se comporta más o menos igual, a menos que también ya adquieren ciertas personalidades. Los gatos se comportan más o menos igual, pero se están pareciendo un poco a los humanos. Y los animales en una selva se comportan más o menos igual. Entonces ahí estamos hablando de un tipo de conciencia que es una conciencia simple. Cuando aparece el mundo humano, la evolución, el cerebro como una tecnología de la naturaleza, podemos ya entender que estamos hablando de cierta complejidad. Esta autoconciencia hace que cada persona tenga su propia forma de ver el mundo, su propia filosofía, su propia forma de entender la realidad y su propia forma de entenderse. Entonces, estos tres mundos que nombra Dennis Whitley en la psicología del ganador, que es la relación con la sociedad, la relación con tu cuerpo y la relación con vos mismo. Entonces, y ahí también vamos a cargar con mucho de esta complejidad que es bueno entenderla, es bueno conocerla, porque un asistente en escritura terapéutica tiene que tener en cuenta esta complejidad a la hora de ser un facilitador en esto de procesos cognitivos, procesos emocionales y sobre todo el cambio en el pensamiento, en la forma de hacer y en esto de qué representación tenemos del mundo. Entonces, es con esta presentación que, que arrancamos. Pensemos en esto, ¿no? La existencia humana es un entramado complejo. Ya desde que nacemos vamos viendo estructuras, vamos aprendiendo formas de relacionarnos,
Entonces, este entramado complejo tiene un cuerpo que ya de por sí es complicado. Cuando uno analiza esto, me acuerdo, había empezado allá por el 2020 a hacer el curso del ingreso de la carrera de enfermería, pero algo que dijo un médico me asombró, que es que no todas las personas tienen los órganos acomodados de la misma manera. Entonces el corazón más arriba, más abajo, los pulmones más al costado. Entonces pensemos en esto desde el vamos, cargamos con una complejidad gigantesca que es el propio cuerpo. Cómo se comportan las células, cómo se comportan los órganos. Hay cosas de las cuales no controlamos, incluso la digestión, la respiración, el latido del corazón, el fluir de la sangre. Hay cosas que ocurren de manera automática, incluso creo que uno de los sistemas nerviosos lleva el nombre de autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Que se gobierna a sí mismo, que se controla a sí mismo, una parte del cuerpo con su propia soberanía. Ni hablar de la mente, cuando pensamos en esto de los pensamientos, las ideas, las emociones, los sentimientos, y cuando llegamos a esto del espíritu. Entonces, cuando uno empieza a conocer, cuando uno empieza a aprender, ya el pensamiento pasa a ser diferente. Entonces, uno piensa con lo que sabe, inevitablemente formaciones como esta van directamente a eso, al saber para pensar mejor. Esto se dijo a lo largo de la historia, que somos un universo en miniatura. ¿Influenciado por qué? No solo por el pensamiento y sentimiento, sino también por nuestro entorno social, por la familia, por el barrio, por la ciudad, por la provincia, por el país, por el continente y directamente por el mundo. Entonces, es salir de este cuerpo físico y empezar a entendernos y vernos como un ser universal, no solamente como algo que nace, crece, se reproduce y muere. Eso es propio de los animales, y el ser humano, si bien también como organismo biológico tiene una parte, pero puede pensar, puede producir, puede construir sentido. Entonces, cuando tenemos esto de conciencia simple, autoconciencia, lo que sigue después es una conciencia cósmica. Entonces, ¿qué relación tenés con el universo? ¿Cómo te relacionás con la vida? ¿Cómo te relacionás con la naturaleza? ¿Cómo te relacionás con la historia en toda su magnitud? Entonces, este taller y aún así también el curso propone una exploración de la autonomía, obviamente en todos los niveles, reflexionando sobre cada dimensión nos define y nos transforma. Entonces, es no quedarte solamente con los cambios que tiene el cuerpo físico a lo largo de la historia. Es un cuerpo en la niñez, es un cuerpo en la adolescencia, es un cuerpo en la juventud, es un cuerpo en la adultez. Entonces, el cuerpo va cambiando inevitablemente. Por otro lado, cambia la forma de pensar. Por otro lado, cambia tu forma de reaccionar. Por otro lado, cambia tu forma de sentir. Cambia tu aprendizaje, cambia tu forma de ver el mundo. Entonces, eso es lo importante. Entender esta complejidad hace que te empieces a llevar mejor con vos mismo, y por otro lado, lo podés empezar a aplicar como un asistente, como parte de tu formación, como esa amplitud en el conocimiento para convertirse en facilitador. Continuando con esto de la complejidad del ser, y acá la escritura terapéutica, pero es una escritura desde el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior, permite navegar por estas aguas, que es esto, la vida interior y el autoconocimiento, desentrañando patrones inconscientes. Fíjense en esto, y es importante entenderlo porque pensamos y no nos damos cuenta. Así como a veces se nos escapan las palabras de decir cosas que no queríamos decir y, uy, lo dije sin querer, se me escapó, no lo quise decir, lo dije de otra manera, lo entendiste de otra manera. Así pasa con el pensamiento. Uno es el reflejo del otro. Entonces, si uno habla con lo que sabe, también piensa con lo que sabe. A veces, para empezar a pensar mejor, debemos dedicarnos a esto de el saber. Y acá, identificando influencias externas y reconociendo nuestra esencia auténtica.
Piensen en esto, ¿de dónde surge el pensamiento? Si vamos a una definición práctica, empírica, de qué es el pensamiento es el recuerdo de una percepción. El pensamiento es el recuerdo de algo que entró por los 5 sentidos. Cuando pensamos en qué son los pensamientos, es el recuerdo de algo que escuché, el recuerdo de algo que vi, el recuerdo de algo que olí, el recuerdo de algo que saboreé. Y es así que digo, cuando me acuerdo, era rico, era caloroso, era áspero, era rugoso, era liso. Piensen en esto, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Entonces, la propuesta es empezar a mirar hacia adentro. ¿Y qué encuentro dentro mío? Pensamientos, creencias, estructuras. Sobre todo, démonos cuenta de esto, entre los 0 y los 7 años creamos una personalidad, ¿no? Como algo propio, algo nuestro. Que eso fue de acuerdo a los ejemplos que vimos. ¿En qué ambiente te criaste? ¿Cómo eran tus padres o los que tenías más cercanos? Piensen que en esa edad no tenés conceptos, no tenés palabras, las vas aprendiendo a medida que vas creciendo. Entonces es el ejemplo de tu entorno el que te va a dar cierta característica. Continuando, pensemos en esto de las autonomías. Y dijimos, el cuerpo tiene cuestiones que se gobierna a sí mismo, ya desde el nombre, sistema nervioso autónomo, ¿no? Hace que es una parte que yo no controlo. Entonces, nuestra biología nos condiciona, pero también cómo podemos alinearnos con nuestras elecciones conscientes. Vamos a esto, ¿qué relación tenés con tu cuerpo? Y vamos, hay libros como Energía Viva que tienden a esto, que para pensar diferente, decía Tesla, empecé a pensar por un segundo en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, esto de respirar consciente, esto de vivir el momento, pero en el sentido de vivir el momento, esto cuando uno está atento al sabor que tiene en la boca, cuando está atento a lo que huele, cuando está atento a lo que ve, cuando está atento a lo que escucha, cuando está atento al tacto, podríamos decir que está viviendo el momento. En ese estado de atención, donde llevas la atención, llevas la conciencia y llevas la energía, es muy difícil estar pensando. Entonces, es comparado con esos momentos en los cuales fluimos y nos dejamos llevar. Un día de playa, una tarde en un bosque, el encuentro con alguien que hace mucho no veíamos. Entonces, son momentos en los cuales uno está viviéndolo de verdad. ¿Por qué no conservar eso? ¿Por qué no llevar ese terreno a todas las áreas de nuestra vida? Entonces, es otra forma también de relacionarte con el cuerpo, pero ¿desde dónde? Desde algo que aprendiste. Uspenski, Gurdjieff y Maurice Nicole hablaban de esto como el recuerdo de sí. Y algo que no me olvido jamás, porque lo leí hace 27 años más o menos, que es que cuando uno aplica el recuerdo de sí, se produce un cambio tan grande que átomos, moléculas y células del cuerpo reciben un alimento diferente. Piensen en esto. Esto de el recuerdo de sí, el observarse a sí mismo, el estar atento, hace que el cuerpo reciba un alimento diferente. La respiración, esto de respirar en forma consciente. Por un momento el que me está escuchando haga y sienta cómo entra el aire por la nariz, se llenan los pulmones, pasa por la tráquea y vuelve a exhalar. Como que está respirando, está vivo. Y ahí entendemos algo importante. Cuando una amiga que es profe de teatro entendió esto, lo andaba diciendo por todos lados de las 3 comidas al día. Y las 3 comidas al día eran el alimento, era la respiración y eran las impresiones. Entonces, la respiración como un alimento y tenerlo en cuenta como tal y respetarlo y valorarlo como tal. ¿En qué ambiente respiro? ¿De dónde emano aire? Entonces, pensémoslo como un alimento. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, también se constituyen en un alimento. Entonces, también te da la pauta de empezar a revalorizar aquello que ves, aquello que escuchás, aquello que olés, aquello que saboreás, porque posteriormente se convierten en pensamientos. La autonomía emocional.
Esto, cuando uno lo piensa, se da cuenta que las emociones son veloces, no es que son rápidas, son veloces. Esto de que terminás de escuchar la noticia y enseguida te movió algo en las fibras. Entonces, para entender la emoción y diferenciarla del sentimiento, la emoción es la reacción del cuerpo. El cuerpo tiene una forma de reaccionar que es la emoción. Entonces, cuando uno piensa en emociones, es esta reacción química, reacción fisiológica que tiene el cuerpo ante una noticia, que tiene el cuerpo ante la realidad, que tiene el cuerpo ante la música, que tiene el cuerpo ante lo que lee. Por eso es que hoy está muy en boga esto de vender a través de la emoción, comprar a través de la emoción. Entonces, incluso entre personas, ¿quién va a ser el que más te atraiga? Quien te haga emocionar. Y pensemos en esto, podemos ir un poquito más allá, y la programación neurolingüística ha estudiado y sabe que ¿cómo hago para darle un estado a una persona? Simplemente con describirlo. Entonces, patrones hipnóticos tranquilamente, esto de el entusiasmo se contagia. Entonces, fíjense cómo las emociones no son solamente la reacción química del cuerpo, sino que también pasan a tener esta estructura de contagio, de algún tipo de predicción, porque no podemos negar que publicistas, psicólogos, comunicadores, tienen en cuenta esto. Las campañas publicitarias terminan siendo pura emoción a veces. Entonces, si nos tienen agarrado es porque algo hay. Entonces, esto de la emoción y empezar a reconocerlas, y sobre todo la película Intensamente, tanto la 1 como la 2, colaboran muchísimo en esto de empezar a entender las emociones. Les da una forma, les da un criterio, les da un trato justamente en el interior que es el cerebro. Continuamos porque después lo vemos en profundidad. La autonomía del pensamiento. El pensamiento también tiene su propia autonomía, se gobierna a sí mismo, ¿no? Por eso la importancia del control mental también, o no, está ahí Leo escuchando. Entonces la autonomía tiene el pensamiento tiene una autonomía, entonces, control mental, la meditación, la comprensión, la reflexión, el conocimiento, son herramientas que van a colaborar con esto, con entender esta autonomía del pensamiento. Y es ahí donde debemos identificar creencias y patrones mentales que hemos heredado. Esos patrones lo hemos heredado. Hola, Evelyn. Identificar patrones mentales. Patrón, serie de regla que establece un límite. Entonces, un límite mental, una regla mental, una estructura mental que posiblemente la heredaste de tu familia, tu entorno, el jardín, la escuela. ¿Y qué técnica puede haber para poder transformarlo? Entonces, la parte de transformarlo es propio de la escritura terapéutica, como a través de pequeños escritos, de pequeña lectura, a través de práctica, uno cambia esto del pensamiento. Vamos a más. ¿Por qué nos pasa que a veces una canción se nos pega? Ya está medio viejo, pero siempre pongo el ejemplo de que cuando se hizo el Mundial de Clubes, mi cabeza andaba na 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 nara, na nara, na na, na na na. Y entonces, ¿y cómo puede ser que hacen las cosas para que eso te invada? Entonces, ahí está lo importante. Y sobre todo, otra cosa que me vuela la cabeza cada vez que lo nombro: pensamientos inconscientes. Así como hablamos y no nos damos cuenta, también pensamos y no nos damos cuenta. Entonces, es gigantesco el tema prácticamente cuando uno piensa en esto de que las voces que tengo en mi interior, ya sean de mi conciencia, del ego o de la personalidad, tienen su propia autonomía. Esto de estar pensando y no darme cuenta qué estaba pensando hasta que caigo y digo, ¿pero qué estaba pensando? Ah, me olvido de qué estoy pensando. Entonces, este pensamiento que funciona por asociación, una cosa asocia a la otra y va concatenando todo como la palabra, que una se asocia con la otra, el pensamiento funciona también como un lenguaje. A tal punto que los lacanianos tienen estos textos en La instancia de la letra, o algunos textos de Lacan que hablan de que el inconsciente se estructura como un lenguaje.
Entonces, el pensamiento pasa a ser un lenguaje, la emoción pasa a ser un lenguaje, el cuerpo también tiene su propio lenguaje. Entonces, es un lenguaje que hay que conocer y sobre todo que hay que saber interpretar. La autonomía social y cultural. Y acá aparecen las influencias externas que prácticamente fueron moldeando nuestras decisiones, nuestro comportamiento, pero sobre todo nuestra personalidad. Nuestra personalidad nace de nuestro entorno. ¿Cómo era el trato ahí? ¿Qué vi? ¿Qué hábitos tenían los demás que lo fui pegando? Entonces esto de que cuando se me cae algo tengo que insultar, ¿de dónde viene? Y sobre todo muchos traumas, muchas heridas, muchas estructuras y muchos hábitos, a veces hay que buscarlo allá, en nuestra primera etapa de vida. Y lo tengo en cuenta porque también la cultura y la sociedad han adquirido cierta autonomía en este devenir del tiempo. Ya Freud decía que el ser humano transforma la sociedad y transforma el entorno, y el entorno transformado vuelve a transformar al ser humano. Por eso hay que tenerlo en cuenta, y por eso también ya empezamos a verlo como que la masa, la multitud tiene un cuerpo. Entonces, y ese cuerpo pasa a tener también sus propias características. Por algo, Jung hablaba de el inconsciente colectivo. Entonces, si existe un inconsciente colectivo, estamos hablando de que existen pensamientos, emociones y sentimientos que son compartidos. Y hasta a veces se pueden manipular y controlar. Vamos a ejemplos sencillos. Piensen en esto. En 1982, la guerra de Malvinas, se dice que hubo una manipulación del sentimiento nacional. Mundial 86, manipulación del sentimiento nacional. Entonces, el festejo del Mundial 2022 cuando Argentina sale campeón. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de sentimientos colectivos, sentimientos que se contagian. Entonces, de ahí también la importancia de poder conocerlos, poder tenerlos en cuenta, tener a la cultura y a la sociedad como herramientas para conocer nuestra propia autonomía. En sí, estamos estudiando la complejidad del ser. Entonces, piensen que cada sección, cada parte de esta que nombramos, ahora las vamos a ver en profundidad, nos va a llevar a una exploración de cómo estas dimensiones se entrelazan, influenciándose mutuamente. Es tal cual, porque ese último que dijimos de la cultura y la sociedad también va a estar cargado de pensamientos, sentimientos y emociones. Nada más que a nivel grupal, a nivel macro, a nivel de conjunto. Entonces, y ahí vamos a conformar nuestra complejidad como seres humanos, teniendo en cuenta prácticamente todos los aspectos. Y ahí aparece esto de el conocimiento integral. Cuando sos capaz de traer de diferentes áreas del saber para poder conjugarlos y tenerlos en cuenta en un solo tema, como es la complejidad del ser. Y arrancamos nuevamente con la autonomía del cuerpo. Y también viene la pregunta, ¿qué trato tenés con tu cuerpo? Reflexionaremos sobre cómo el cuerpo actúa como vehículo para nuestras experiencias. Dennis Whitley decía en La psicología del ganador, es tu primer y único vehículo de transporte. Es el primer vehículo de transporte. Si te vas a la historia, antes de moverte en carreta o caballos o lo que fuera, te movías caminando. El primer y único vehículo de transporte. Sobre todo, la complejidad que tiene es que es un sistema autónomo en muchos sentidos. Esto de que el cuerpo respira. Entonces, hagamos nuestra parte y que esa respiración sea consciente. Que esto de respirar por un momento se haga consciente. El cuerpo regula solo funciones vitales y muchas veces no intervenimos de forma consciente. Digiere, pero no solo digiere comida, todo lo que entra por nuestros 5 sentidos se digiere. ¿Qué entró por la vista? ¿Qué oliste? ¿Qué saboreaste? ¿Qué escuchaste? Entonces, cuando te das cuenta que lo que ves te afecta, ojos que no ven, corazón que no siente, miren eso.
ojos que no ven, corazón que no siente. Lo que escuchás, lo que saboreás, lo que olés, afecta en forma directa al cuerpo. De ahí que entender que el aire es un alimento, pero también lo que ves, lo que escuchás, lo que saboreás, lo que olés y lo que sentís a través del tacto también es un alimento para el cuerpo. Y eso es tan importante que hace a los futuros pensamientos. Entonces, te da una pauta de empezar a revalorizar esto de los 5 sentidos como ventanas para conocer el mundo y para conocernos también a nosotros mismos. Y acá viene la pregunta, ¿cómo escuchamos a nuestro cuerpo? El cuerpo va a tener un lenguaje que a veces pasan los años y no lo conocemos. Desde la persona que quiere adelgazar hasta la que quiere crear músculo, desde que es muy flaco y quiere estar gordo, carga con esta complejidad del cuerpo. Entonces, y acá viene, escuchamos al cuerpo, hablamos con el cuerpo. Una noche que no puedas dormir, en vez de renegar porque no puedes dormir, es cuestión de tratar de ver qué mensajes te quiere dar el cuerpo. Más allá de insomnio o de insomnio por conciliación de sueño o de cualquier otra cosa, hablar con el cuerpo. Incluso hay una meditación que siempre nombramos de Osho que se llama Hablando con tu cuerpo. Entonces, ¿qué mensajes da el cuerpo? Y sobre todo, ¿qué mensajes que a veces ignoramos? Porque ahí nos damos cuenta y podemos meternos, si quieren, un poco humorístico, cuando te titila el ojo, cuando te tiembla acá, cuando te titila la nariz, y es el cuerpo manifestando algo que, ¿a quién le habla? ¿A quién le está hablando ese cuerpo? ¿A quién le habla ese organismo biológico? Entonces, prácticamente debemos entender que la base de todo ser es la conciencia. La vocecita que habla en nuestro interior es la conciencia. ¿Dónde quedan todas las experiencias que vivimos? Quedan en la conciencia. Entonces, no somos un cuerpo que tiene conciencia, somos una conciencia que tiene cuerpo. Y es a partir de ahí que esto cambia, sobre todo la percepción que tenemos de la vida, el universo, el cosmos y la historia misma. Continuando con esto y haciendo un breve repaso, entender que somos un organismo complejo. Desde lo físico, entendemos que somos un organismo complejo. Entonces, creo que da para hablar mucho más de esta complejidad con la que cargo el cuerpo, pero sobre todo también si entendemos con quién se está relacionando. Entonces, es un cuerpo que tiene su propia autonomía, que le mande señales a quién, y las señales se las manda a la conciencia. Entonces, nosotros como conciencia somos los que percibimos, decodificamos, entendemos y respondemos a esos mensajes que envía el cuerpo. Las emociones. ¿Y qué tema con esto de las emociones? Si bien aparecen autores sobre inteligencia emocional, emociones tóxicas con Bernardo Stamateas, la película Intensamente, vamos a esto, son respuestas instintivas, pero también son respuestas que aprendiste. Y tiene esta curiosidad. Antes de esa respuesta emocional hubo un aprendizaje de esa respuesta. ¿Dónde estuvo ese aprendizaje? En la creación de la personalidad. La personalidad viene a ser esa estructura que ordena las emociones. Entonces, y sobre todo siempre aclaro esto, este juego de decir que la persona esa que está roja y a los gritos con los ojos saltones y cara de malo, tratarlo de decir, oh, tiene un carácter, cuando no es carácter, es temperamento. El carácter es lo que formás a través del hábito. Más que nada, a lo largo de la historia le hemos cambiado el significado, pero las personas esas difíciles de tratar son temperamentales, no es que tienen carácter. ¿Sí? Lo más común es que nos dejamos dominar por las emociones, a veces las reprimimos. ¿Y qué pasa con esto? Inevitablemente tiene consecuencias físicas.
Vamos a ver en esta sección cómo tomar las riendas de nuestras emociones. Y empezamos con esto, aceptar la emoción y canalizarla hacia un propósito constructivo. ¿Y qué pasa con esto de aceptar? Piensen que desde el lenguaje tenemos esto de negar. Negación, la más predecible de las reacciones humanas, le dice el arquitecto en Matrix a Neo. Y no lo puedo creer, me está jodiendo, es mentira, no me jodas. Tenemos esto de la reacción, no te lo puedo creer, es increíble. Tenemos esto de que si bien a veces, bueno, pero es la forma de reaccionar, sí, pero la palabra construye el mundo. ¿Qué mundo construís a través de la palabra? Entonces, tenemos esta reacción instintiva, esta reacción aprendida, esta reacción cultural, esta reacción de la personalidad de negarlo. Y sobre todo, otra cosa también que tenemos con las emociones, esto de salir, despejarte, olvidate, y después vuelve 10 veces peor. Es también una autonomía muy compleja esto de las emociones. Sobre todo porque reacción química que produce el cuerpo, si nos ponemos a pensar y empezamos a entender al cuerpo en pensamiento, emoción, instinto, nos damos cuenta que las emociones son rapidísimas. ¿No? El más rápido es el instinto, ¿no? En todos los sentidos. El más rápido es el instinto, desde el instinto de preservación que te lleva a que ni siquiera pienses y solamente directamente te cura. Entonces ves que hay muchas autonomías que no hemos pensado, que no hemos analizado y que un asistente en escritura terapéutica debe conocer. Entonces, piensen en la ventaja de esto. Cada tema tiene un librito, se puede ver de vuelta la clase, puedes preguntar, podemos reflexionar juntos, y es así como vamos a ir conociendo este tipo de autonomía. Las emociones son una brújula interna que guían nuestras decisiones, relaciones y bienestar. Piensen en esto, y sigue siendo importante la emoción. Uno decide por emoción, uno se relaciona por emoción. Su bienestar es emocional. Entonces, el hecho de desconectarte de ellas, reaccionando en lugar de comprender, hace que cambie la relación con vos mismo y la relación con las emociones. Entonces, esto de conocer las emociones viene a ser un auto de autoconocimiento profundo. Otra forma de abrazar quienes somos y vivir con mayor autenticidad. La importancia está ahí, conocer este tipo de reacciones, conocer qué nos hace, entender que el hecho de describir un estado hace que lo puedas tener, que lo puedas incorporar, que lo puedas evocar. Las emociones son respuestas psicofisiológicas, está todo incluido. La emoción tiene un poco de pensamiento, un poco de aprendizaje, un poco de instinto a estímulos externos. Y sobre todo también, un pensamiento genera una emoción, una acción genera una emoción, una palabra genera una emoción. Las noticias impactan en forma directa en las emociones. Entonces, para entender en forma rápida esto de tipo de la película Intensamente, emociones básicas como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el asco. Sorpresa parece ser bastante neutral, una sorpresa es tanto buena como mala. También me gusta cómo define el diccionario la palabra ira, porque dice resultado de una impresión desagradable. Ira, resultado de una impresión desagradable. ¿Qué pasa con el miedo? Se hizo un estudio una vez de asustar infantes de todas las, no sé cómo los habrán asustado, ¿no? Pero los miedos originales son dos. Es el miedo a escuchar un ruido muy fuerte, imagínense ahora, ¿no? Estamos acá en una clase y si de repente hay un ruido muy fuerte, te asustás, te sorprendés, tu cuerpo cambia. Y la otra es el miedo a caerte. Imagínense que donde están sentados se empieza a mover y enseguida buscas el equilibrio.
Los miedos originales son dos. Es el miedo a escuchar un ruido muy fuerte y el miedo a caerte. Después, ¿cómo manejo la alegría? ¿Cómo manejo la tristeza? Y las emociones complejas, hay un poquito de todo ahí cuando entendemos a los celos. ¿De dónde viene? ¿Qué son? La gratitud. Y pensemos en esto, ¿no? Una emoción de las positivas que genera bienestar. Emociones que generan bienestar. La gratitud es una. La vergüenza, el amor, la culpa. Y si bien están cargadas de la estructura que cargamos dentro, la forma que tenemos de ver el mundo, ¿sí? Entender sobre emoción viene a ser también algo importante a la hora de los pensamientos, el comportamiento y la salud, porque la emoción es la que influye en todo eso. Entonces, esta reacción que tiene el cuerpo, de ahí lo complejo, que tampoco es difícil explicarlo, porque justamente es una emoción, es una reacción instintiva y aprendida que tiene el cuerpo. Entonces, el recorrido inverso, ¿de dónde lo aprendí? ¿Qué instinto desarrollé? ¿Por qué pasa que cada vez que veo tal situación o presiento tal situación, el cuerpo reacciona de esta manera? ¿Sí? Las emociones cargan con una gran complejidad y sobre todo son parte de las estructuras que fuimos aprendiendo con el correr de los años. Para poner de ejemplo, elegí dos emociones. Siempre me acuerdo el libro de Jack Martin Coe que se llama Cómo vencer el desaliento. Y habla de esto que es el desaliento. Y sobre todo es una de las emociones más paralizantes en la vida. Sentirte desalentado. Sentirte que no podés. Y piensen que hay un libro prácticamente de cómo vencer el desaliento. Entonces nos aleja de nuestros sueños, nos impide avanzar, invade nuestra confianza. ¿Qué sería esto del desaliento? Cuando pensamos en aliento, es el sabor que tenés en la boca y es el aliento que baja de las tribunas. Es la palabra que te anima, es el plus que te da alguien para que puedas seguir adelante. Pensemos en el fútbol, ahora que se viene el mundial y las canchas llenas, y decir el aliento. Qué importante que es esto de el aliento, la tribuna que alienta, y cómo recibo ese aliento también. Entonces, cuando no hay eso, parece que no hay vida directamente. Y esto de la persona que se alienta a sí misma. Entonces, desde tiempos antiguos, el desaliento ha sido la herramienta poderosa utilizada por quienes buscan frenar el avance del ser humano. Creo que tanto el desaliento como la confusión, esto que una persona confusa es más fácil de manipular, son elementos para frenar el desarrollo humano, para frenar el avance humano. Esto de sentirse desalentado. Es una emoción que corre por tus venas prácticamente. Entonces, ¿cómo la enfrentás? ¿Cómo la trabajás? El desaliento como emoción que prácticamente paraliza. Y por otro lado, como el contrario del desaliento, está el entusiasmo. El entusiasmo se contagia. La persona ve, lo siente, es una vibración, esto de que decía Nikola Tesla, de para tener una versión diferente de prácticamente todo, piensa en energía, vibración y frecuencia. Entonces, la escritura estuvo presente con el entusiasmo. Por eso cito culturas antiguas en esto del entusiasmo. El entusiasmo como el motor del éxito, la chispa interna que te impulsa a superar obstáculos y convertir sueños en realidades o sueños en aprendizajes, pero ya está eso. Incluso la frase de Winston Churchill que dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Va ahí, el éxito termina siendo entusiasmo. El entusiasmo es esa energía vital que nos permite avanzar. Las características que va a tener ese avance, va así con determinación, transformar desafío en oportunidades.
y mantenernos enfocados en nuestra mesa. Todo eso. Entonces pensemos cuáles serían las características de una persona con entusiasmo y cuáles serían las características de una persona desalentada. Y de ahí podemos ver tranquilamente cómo son dos emociones prácticamente opuestas. Y la relación. Si bien entusiasmo todos sabemos que viene del griego, que quiere decir quien tiene un Dios dentro. Y si está Dios, ¿quién está del otro lado? Hay una historia con respecto al desaliento, que la cuenta Jack Martin Cohen, Cómo vencer el desaliento, que se juntan todos los ángeles para enjuiciar al diablo. Entonces, luego de todo el juicio y cuando están por darle la sentencia, el diablo dice: disculpen, yo sé que me van a despojar de todo. Solo les pido que me dejen una sola cosa. Déjenme el poder para desalentar a las personas. Si la palabra entusiasmo es tener a un Dios dentro, la palabra desaliento viene de alguien que no quiere que avance, de que no quiere que crezca, de que no quiere que te conozca, de que no quiere que tengas esto, que tengas determinación, que transforme desafío en oportunidad. Entonces, pensemos en esto, ¿no? ¿De dónde viene uno y de dónde viene el otro? Y en sí, son emociones que existen y que hasta son palabras que se usan en el lenguaje cotidiano. Sentirse desalentado, qué bueno que te veo entusiasmado. Entonces, cuando hablamos de emociones, y sobre todo de la autonomía que tienen estas emociones, es muy bueno ir entendiendo, ir comprendiendo. En este sentido, pues, si estamos en una formación llamada asistente terapéutico en escritura, cómo la escritura se va a ir relacionando directamente con las emociones. Espero que se esté entendiendo, espero que le esté gustando esto que estamos viendo. Cuando hablamos del pensamiento, esta vocecita que habla en nuestro interior, ¿de dónde viene? Esta vocecita que habla en nuestro interior, ¿qué es? Nuestro pensamiento prácticamente son un reflejo de nuestra programación cultural, social y personal. Piensen en esto. Una programación que viene de tu cultura, y es inevitable, porque podemos pensar que cada ciudad carga con su propia cultura. Cada provincia en Argentina carga con su propia cultura. Cada país en Latinoamérica carga con su propia cultura. Entonces da cierta particularidad y cierta característica. Desde lo social, pensemos en esto, estructuras sociales. ¿De dónde sale el trato? Los saludos. Hablar o no hablar, saludar o no saludar. Y la formación personal. Entonces, pareciera que desde lo cultural y lo social, medio como que nos invade, lo tenemos a nuestro alrededor, pero en lo personal va a correr por nuestra cuenta. ¿Cómo me programo? Y salir un poco de esto, ¿no? De lo familiar, lo social, lo cultural. ¿Cómo me programo a mí mismo? ¿Qué leo? ¿Qué estudio? ¿Qué miro? Sí, y está el trabajo con el pensamiento de identificar creencias limitantes, desafiarlas y sustituirlas por pensamientos más empoderadores. Es clave para construir una mente libre y autónoma. Se volvió Mabel. Entonces, esto de los pensamientos también tiene cierta complejidad. Uno piensa con lo que sabe, pero a la vez también uno piensa con palabras. Entonces, cuando pensamos en esto, las dimensiones de la palabra, que la palabra se escribe, se lee, se escucha, pero también se piensa. Y cuando hablamos del pensamiento, va directamente relacionado a aquello que sabemos. Pensamos con lo que sabemos. Pensamos con lo que llegó a nuestros 5 sentidos. Va por cuidar lo que ingresa a través de nuestros 5 sentidos y tener algún tipo de control en aquello que
queremos saber, queremos buscar. Al practicar la escritura terapéutica, nos damos permiso para expresarnos sin miedo al juicio. A través de este proceso podemos identificar patrones emocionales y mentales y reconocer heridas no sanadas. Esto de que siempre pienso en tal persona, siempre pienso en tal situación. Fíjense cómo llega el pensamiento. ¿De dónde viene? ¿Por qué apareció esta idea? Entonces, hay alguna relación inevitablemente entre el estado que tiene un cuerpo, que carga un cuerpo, y el pensamiento que puede producir. La afinidad entre lo que hay afuera y lo que yo soy. Entonces, ¿por qué conecto? Porque compartimos vibración, compartimos frecuencia, compartimos energía. Y sobre todo, a partir de ahí encontrar nuevas formas para afrontar nuestras emociones. Cada palabra escrita es un paso de autoconocimiento y sanación. El pensamiento correcto no solo transforma tu vida personal, sino también tiene el poder de influir positivamente en el mundo que te rodea. A ese punto llega. No solo transforma tu vida personal, tiene el poder de influir positivamente en el mundo que te rodea. Al cultivar una mente clara, amorosa y dirigida hacia el bien, estás contribuyendo a crear un mundo más armonioso y equilibrado. Démonos cuenta que en ese inconsciente colectivo podemos encontrar todos los pensamientos del mundo prácticamente. ¿Qué son esos pensamientos? ¿De qué están hechos? ¿Qué significados tienen? No sé, de repente un pensamiento claro, un pensamiento amoroso, un pensamiento que se dirige al bien, se junta con ese tipo de pensamiento. Entonces por eso es que a través del pensamiento podemos llegar a crear un entorno más armonioso y equilibrado. Y acá viene esto, el pensamiento. Uno piensa con lo que sabe. Entonces, existen estructuras muy rígidas que no permiten el cuestionamiento, no permiten otro orden, no hay otra interpretación. Entonces, eso es lo que muchas veces se debe empezar a cambiar, porque está siendo parte de ese gran inconsciente que es el inconsciente colectivo. Así que es una invitación a seguir adelante con confianza. Permite ser un ejemplo vivo de cómo el poder del pensamiento puede transformar, sanar y elevar. Piensen en esto, ¿no? Esa vocecita que tengo en mi interior me puede sanar, me puede transformar y me puede elevar. ¿En qué pienso todo el día? ¿En qué empiezo a la mañana? ¿En qué empiezo a la noche? ¿En qué pienso por la tarde? Entonces, siempre me acuerdo de la canción de Sabina, que tiene mucho sentido cuando dice, y traté en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. El pensamiento aparecía en la noche, el recuerdo aparecía en la noche. Durante el día fueron 19, pero cuando llegaba la noche aparecía su recuerdo. Entonces, fíjense qué interesante esto de una experiencia convertida en pensamiento, una sensación del cuerpo convertida en pensamiento. Laurita, una sensación del cuerpo convertida en pensamiento, algo que escuchabas convertido en pensamiento, un olor convertido en pensamiento. Entonces, por eso ahí cobra más sentido esa frasecita de tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Entonces, ¿qué era lo que recordaba? Todo lo que entró por sus 5 sentidos, su interpretación del momento también. Entonces, un pensamiento es, por un lado, el recuerdo de una percepción. El pensamiento está originado en todo lo que sabemos. El pensamiento está originado en lo que vimos, lo que escuchamos, lo que nos marcó. Entonces, eso se puede transformar. Ese pensamiento te puede sanar, ese pensamiento te puede elevar. Este taller no ha sido solo el inicio de un viaje de crecimiento que no tiene límites. El autoconocimiento es el poder que nos permite cambiar los patrones de pensamiento y actitudes negativas. Piensen en esto. Inevitablemente, el pensamiento va a funcionar por patrones. El pensamiento se va a asociar a otros pensamientos. Y eso de asociar ya viene desde la misma estructura del cerebro, de neuronas comunicándose.
Incluso documentales como ¿Y tú qué sabes?, cuando hablan de la victimización, terminan entendiendo que son conexiones neuronales. Una idea, un pensamiento, una estructura, en el fondo, termina siendo la conexión neuronal. A tal punto de que esa conexión se hace infinita. Asimismo pasa con la palabra y con el pensamiento. Llega un momento que no tiene límite prácticamente. Y esa asociación continúa infinitamente. Ya desde el lenguaje, tanto en semiótica como en lingüística, se habla de la semiosis infinita. Una vez que comienza, no tiene límites, o sea, continúa hasta el infinito. De ahí que debemos cortarlo. Porque si no, el pensamiento sigo, basta, ¿no? Así como la palabra, te das cuenta que en una charla con un amigo que estás pensando en voz alta, paseas por temas de un lado a otro y no te das cuenta. Bueno, estás conversando, estás intercambiando. Eso mismo ocurre solo, ¿no? Y vos dialogás con lo que sabés, dialogás con lo que experimentaste, dialogás con lo que viviste, dialogás con tu propia experiencia. Entonces, es así como surge el pensamiento. Uno piensa con lo que sabe. Y en este caso, la vida interior va a ser el espacio donde puedas encontrar paz, calma y serenidad. A veces la paz, la calma y la serenidad no están afuera, sino que se deben construir dentro. No menos importante, pareciera que esto es el resumen de todo lo anterior, porque lo social y lo cultural también funcionan con cierta autonomía. O sea, se gobiernan a sí mismos, tienen su propia soberanía. Somos seres sociales y culturales. Ninguna decisión se toma en un vacío, tiene un contexto. Pensaste que en ese momento era lo mejor, ¿no? Sentiste que era por ahí. Entonces, entender esto, somos seres sociales, somos seres culturales. Pertenecemos a una ciudad, pertenecemos a un barrio, pertenecemos a una provincia, que nos va a dar determinadas características, determinados modos. De ahí que cada ciudad es diferente, cada barrio dentro de la ciudad es diferente. Y por eso también esta comparación de llevar la ciudad al interior. Algunos autores hablan de la ciudad psicológica, el país psicológico. Entonces, ¿por qué? Eso, muchas personas conviviendo y dentro de nosotros también muchos pensamientos, muchos recuerdos, muchas ideas conviven en nuestro interior. Entonces, este segmento nos invita a reflexionar cómo las normas, las expectativas y los valores externos afectan nuestra autonomía personal y cómo podemos recuperar cierta autenticidad. Entonces, entender que por un lado, esto que pasa afuera también fue adquiriendo su propia autonomía con recorrer de los tiempos. Quieren hablar de años, la sociedad que hoy conocemos nace con la Ilustración. En este paso de la Edad Media a la modernidad es lo que las ciudades que vemos hoy. Y justamente son, a nivel social, producto de Revolución Industrial y Revolución Francesa. Las sociedades y los estados modernos se formaron a partir de ahí. Entonces, tenemos también una historia para decir de dónde viene el pensamiento moderno, de dónde viene esta estructura, de dónde viene esta cultura y de dónde viene esta sociedad. Nacen ahí. Tenemos cerca de 300 años más o menos, si tomamos como referencia esos dos puntos. También nace la ciencia en ese punto. Entonces, el siglo XVIII viene a ser prácticamente el nacimiento de una nueva era a nivel mundial. A nivel mental también. Entonces, es el pensamiento que va cambiando. En este juego de pensar cómo éramos en la Edad Media o cómo era el feudalismo y cómo es la modernidad, se fueron formando países, ciudades, estados con la estructura que tenemos hoy, haciéndose totalmente real lo que planteaba Freud, que el ser humano cambia el entorno y el entorno cambiado vuelve a modificar al ser humano. Somos seres sociales, somos seres culturales, o sea,
nuestras decisiones, lo que somos, lo que pensamos, nuestra forma de reaccionar, está influenciada por el entorno en que crecemos y nos desarrollamos, porque es ahí donde formaste esa estructura que es la personalidad. Y acá empieza, desde la infancia absorbemos normas, y a veces no te dice nadie, pero uno va observando, uno va mirando. Absorbemos normas, expectativas y valores que nos son transmitidos por la familia, nos son transmitidos por la escuela, nos son transmitidos por la comunidad y por la sociedad en general. Entonces, esponjas prácticamente cuando somos pequeños de nuestro entorno, que es ese: la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en general. Entonces van a ser los elementos que moldean nuestra percepción de lo que es correcto, deseable o posible. Entonces alguien te dijo qué es lo bueno y qué es lo malo y lo fuiste reproduciendo. Entonces eso se reproduce también a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel personal. Y a menudo terminan influyendo en nuestra identidad. O sea, en parte somos lo que pensamos, somos hijos de nuestro entorno, ese fue el que nos moldeó. Y ahí tenés a la familia con una forma de pensar, con una idea, con una forma de ver el mundo, la escuela como lugar de aprendizaje, la comunidad, o sea, tu barrio, y la sociedad en general, que es tu ciudad. Entonces, pensemos en esto, te vas cargando de estructuras a medida que creces que están en esos lugares. Por eso son elementos que moldean nuestra percepción. ¿Percepción de qué? De lo que es correcto. Y pareciera que empezamos a entender que lo que es correcto, lo que es deseable y lo que es posible terminó delimitado por mi familia, la escuela, la comunidad y la sociedad. No está tan errado pensar así, porque es en ese entorno donde se crea la personalidad. Influyen en nuestra identidad y en nuestras elecciones de vida sin que seamos plenamente conscientes de ello. Ahora cambia porque lo empezamos a saber. Ahora sabemos que eso que sos, eso que decidís, esa forma que tenés de interpretar la vida, el universo, el cosmos, vos mismo, se moldeó en tu familia, en la escuela, en la comunidad y la sociedad en general. Y se va a seguir moldeando, porque son cuestiones que se actualizan y que van cambiando con el correr y el devenir del tiempo. Entonces, para ir concluyendo esta primera parte, entonces, desde el desarrollo personal, este fenómeno implica que muchas de nuestras creencias y comportamientos pueden no provenir de una verdadera elección, sino de una adaptación de lo que se espera de nosotros. Piensen en esto. A veces esto de que el hijo que estudia medicina porque el padre era médico, pero después resulta que no le gusta, o esto de tratar de mantener tradiciones en la familia que a veces terminan siendo muy rígidas y no son compartidas. Pero entender esto termina siendo uno de los puntos más importantes a hablar de entender la autonomía, que es el mundo que tenés alrededor. El proceso de crecimiento personal nos invita a cuestionar estas influencias externas para discernir cuáles resuenan realmente con nuestra esencia y cuáles son simplemente imposiciones culturales que nos limitan. Entonces, a lo largo de nuestra historia particular y personal, vas a tener momentos desde tu familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en general que te han impuesto cuestiones. Entonces, distinguirlas, cuáles provinieron de la relación con mi entorno y cuáles las fui desarrollando yo. Entonces, uno la desarrolla porque resuena. Esto de un libro diferente que te interesó cuando pasaste por una librería, una revista que viste en el puesto, un tema que te gustó en la escuela. Entonces, este proceso de crecimiento personal invita a cuestionar estas influencias externas. El autoconocimiento y el aprendizaje continuo nos permiten fortalecer la autonomía. ¿De dónde vamos a sacar la autonomía? Desde lo que sabemos, desde el aprendizaje. Entonces, es una invitación constante a participar de cursos, a leer, a estudiar, a aprender. Y sobre todo esto, redefinir nuestras metas y construir una vida más alineada con
nuestra verdadera naturaleza. Que si lo pensás de fondo, la verdadera naturaleza que tenés en tu interior es tu conciencia. La conciencia es la que guarda todas las experiencias, la conciencia guarda todos los pensamientos, la conciencia es como la caja negra del ser humano. Entonces ahí está todo y ahí está lo que somos. Desde el autoconocimiento, la clave está en empezar a mirar hacia adentro. Había un dibujito que me encantaba que decía la salida es hacia adentro. Ver tu historia, ver qué pensás, ver qué se te ocurre. Esto de la reflexión consciente. Entonces, estoy reflexionando, lo hago con lo que sé, soy consciente de que busco soluciones, de que quiero aprender. Entonces, cuando examinamos motivaciones, deseos y valores, podemos diferenciar qué nos pertenece genuinamente y qué hemos internalizado sin cuestionar. Entonces, lo vimos una vez, lo vimos dos, lo vimos tres, bueno, se hace así. Lo vi una vez, lo vi dos, lo vi tres, bueno, debe ser que se hace así. Entonces, ¿qué parte de nosotros funciona de esa manera? El autoconocimiento nos brinda herramientas para desmontar creencias limitantes. Cuando yo dije la frase, uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa, automáticamente me dijeron, eso entra en el autoconocimiento. Eso es ser consciente de dónde viene tu pensamiento. Desafiar expectativas impuestas y reconocer patrones que podrían estar frenando nuestro crecimiento. La autoobservación y la práctica de la autenticidad aprendemos a tomar decisiones más alineadas con nuestro ser esencial. Y pensando en esto de la vida interior, démonos cuenta, viene desde hace muchísimo, ¿no? Platón en la antigua Grecia, en el libro de la República, y estamos hablando 250 años antes de Cristo, decía, existe el mundo de las ideas y existe el mundo material o el mundo real, decía él. Pero el mundo de las ideas termina siendo mucho más real que aquello que puedes ver y tocar. Entonces, desde la vida interior, recuperar la autenticidad significa reconectar con la voz interna. Es ir saliendo un poco de la autoconciencia y ir formando la conciencia cósmica. Cuando dijimos que existen tres tipos de conciencia, conciencia simple, los animales, autoconciencia, el ser humano, y conciencia cósmica. Entonces, es prácticamente pensar en qué relación tenés con el universo, qué relación tenés con la naturaleza, qué relación tenés con la vida. Entonces ya pasaste de entenderte como una conciencia individual a ser parte del cosmos. Y con aquellos aspectos profundos de nuestra identidad que han sido silenciados o condicionados por el entorno. Entonces, como técnicas van a aparecer la meditación, la escritura terapéutica, la contemplación. Seamos más sencillos, el baile. Asana, y sobre todo viene de muchísimos años. Y otras prácticas de conexión interna ayudan a escuchar nuestro verdadero llamado, a encontrar sentido más profundo en nuestras acciones. Al fortalecer nuestra vida interior, desarrollamos una resiliencia emocional y una claridad que nos permite vivir desde la coherencia y la integridad en lugar de la complacencia, el miedo al juicio externo. Algunas frases históricas que reflejan la complejidad humana o esto de la complejidad del ser. Aristóteles decía, el hombre es un animal racional que se comporta de manera irracional. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Estamos muy guiados por las emociones. Entonces, ya dejamos tanto de hablar de la razón y empezamos a guiarnos por emociones. Entonces, si a alguien le generás alegría, va a estar dependiente de esa alegría que le generás. Si a alguien le generás tristeza, si a alguien le generás confusión, ¿qué emoción generó? ¿Qué emoción me generan a mí? Entonces, por eso es que el hombre es un animal racional que se comporta de manera racional. Nos comportamos y nos guiamos por las emociones. La condición humana es una mezcla de luz y oscuridad, de razón y de pasión.
¿Por qué luz y oscuridad? Porque hay partes de las cuales sos consciente y hay partes de las que no. Es por eso que nos pasa de no lo quise decir, lo dije sin querer, se me escapó. Llevémoslo al terreno interno y a veces pensamos cosas y no nos damos cuenta. El ser humano es un universo en miniatura con sus propias leyes y contradicciones. Somos un universo en miniatura con las propias leyes y esas leyes son nuestra identidad. Esas leyes son nuestras estructuras. Esas leyes son cómo nos comportamos. Cargamos con leyes que son propias. Una forma de reaccionar, una forma de pensar, una contestación. Es producto de nuestra propia ley, que a la vez puede ser distinta a la ley de los demás. La vida como un laberinto, esta de la dificultad de por dónde voy, qué hago. El hombre es un ser que busca la verdad, pero también la evita. Esta contradicción, ¿no? Esta dialéctica de decir, quiero esto, pero voy por acá. La complejidad del ser humano es como un rompecabezas con piezas que no siempre encajan. La paradoja humana, la condición humana es una paradoja, un equilibrio entre la razón y la emoción. Piensen en esto, son como dos lenguajes diferentes. El ser humano es un ser que se busca a sí mismo, pero también se ignora. Entonces tenemos este juego también de que por momentos nos adentramos a mirarnos a nosotros mismos y por otro momento queremos ignorarnos y hacer otra cosa. La vida es un viaje y nosotros somos los que nos perdemos en el camino. Y por último, el hombre es un ser que se define por sus contradicciones, por sus sombras y por sus luces. Nos definimos ahí, en esto de no saber qué querer, en esto de buscar una respuesta, en esto de conocernos a nosotros mismos.